¿Por qué para comenzar no nos cuentas un poco tu currículum y lo que haces ahora? Bueno, dirijo una compañía que hace podcast, que se llama Oronda Studio, que cofundé aquí en México, soy venezolana. Y esa compañía el año pasado fue adquirida a la mitad por un grupo de productoras de podcast sueco que se llama Podex Group. Y mi background también viene un poco del cine, he hecho postproducción de pelis, de la producción, como que me mudé a México hace 10 años y de toditos, ¿no? De documentales, cosas más de ficción, pero bueno, desde la pandemia como que me enfoqué mucho en el podcast. ¿Qué pasó en la pandemia? Cerraron los sets, entonces no se podía filmar, solo cosas muy chiquititas, y el podcast, como estamos aquí tú y yo viéndolo. ¿Sabes que yo comencé uno en el podcast, en la pandemia comencé Ajá. uno, porque yo tengo comenzando podcast desde mis 20 años. Ok. O sea, viví en Venezuela en mis 20 y algo, comencé un podcast cuando no era famoso, no era popular, pero lo abandoné. Después llegué aquí, comencé uno en la pandemia, lo abandoné y finalmente hice este que ya tiene 50 y algo capítulos. Felicidades, Ya. porque es difícil mantener un podcast vivo. Pues sí. Sí, sí, sí. Justamente vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo tú ves ahorita lo que está pasando con el podcast y por qué? ¿Por qué todo el mundo tiene un podcast ahora? Bueno, no me acuerdo quién fue que me dijo una vez en una conferencia que nadie dice que hay muchas películas ni muchos libros. O sea, nadie nunca te dice, no, es que hay demasiadas películas, hay demasiados libros. Pero todo el mundo dice, hay demasiados podcasts. Y la idea de esta persona era un pelo como que, bueno, es que es un formato relativamente nuevo. Entonces, para la gente sigue siendo como novedoso decir, tengo un podcast, o hice un podcast, o te dejé un voice note, que es un podcast. Sigue estando como de moda, ¿no? Es algo que, por lo menos para yo explicárselo a mi familia, lo que yo hacía era como, ¿qué? ¿Pero es un programa de radio? No, mamá, no es un programa de radio. Pero es como algo con video, pero no, antes solo tenía audio, entonces ahora todos los podcasts que hace uno terminan teniendo, esto tiene video. O sea, como que siento yo que esa novedad, que es un formato que tendrá que 15 años, y en Latinoamérica fuerte unos 7, sigue haciendo que todo el mundo lo quiera o probar o que tenga como esta cosa cercana, ¿no? Que también creo que tiene que ver mucho con el mundo digital en el que vivimos, en el que la gente suele estar como cada vez más cerrada y el podcast se siente como una conversación íntima, ¿no? Ah, ¿tú crees que el éxito del podcast es porque nosotros, zombies del teléfono, es como si estuviésemos compartiendo con alguien? Eso totalmente. Pero que tiene sentido, porque yo escucho muchos podcasts cuando cocino y hago tareas monótonas y me divierto o aprendo o lo que sea. Entonces sí tiene un poco de sentido eso, que es como que si estuvieses con alguien echándote un cuento, ¿no? Total. Y creo que los podcasts que no son así, que no se sienten íntimos, o al revés, no sé, estamos hablando de una ficción sonora, bueno, ok, eso es otra cosa. Pero si te fijas tanto el audiolibro como el podcast, con audio con video, pero podcast, que tenga esta cosa en la que tú decides escuchar a la persona y la dejas entrar a tu cabeza, lo que ha hecho es crecer, ¿no? Desde que llegó. O sea, bueno, ¿y ya que tocaste ese tema, cuáles crees tú que son las cosas, los factores que tiene un podcast exitoso? La autenticidad, esta cosa como genuina de que lo que te estoy contando, o sea, te respeto un poco, ¿no? Así sea para que te mueras de risa, si yo no estoy siendo honesto un poco con ese chiste, pues no engancha tanto. La periodicidad también, eso hace que, creo yo que un podcast conversacional por lo menos es generar un hábito en tu audiencia y generar comunidad y es responder y como que eso creo yo que hace la diferencia. Y creo que los podcasts tienen algo parecido cuando ya no me estoy cambiando el mundo solo de audio, más parecido a leer. Entonces a mí me encantan los documentales sonoros porque yo voy completando la historia en mi cabeza. Entonces no sé si viste, no sé, The People versus O.J. Simpson, que el valor que tiene es que todo se ve igualito a mí me gusta mucho al revés. Me voy imaginando cómo se ven y luego al final de escuchar toda la temporada de un podcast documental, busco en internet al asesino serial, a quien sea, los personajes, y para mí se siente más como leer Claro. que como ver una serie en Netflix. Sí, ¿Me es como un explico? audiolibro. Que por cierto, yo también soy fan de los audiolibros. Bueno, Y fíjate. no sé si escuchaste el de Project Hail Mary. Creo que es el mejor audiolibro que he escuchado en mi puta vida. Porque Porque la actuación y la parte sonora son muy buenas. el diseño te metió El así. diseño ¿viste la película? No lo he visto. Se trata de un güey que va al espacio y se ve un alien, hay un alien. Toda la caracterización y el personaje del alien en el audiolibro, el sonido, la actuación, me parece genial. Entonces, no solo el libro es bueno, porque el libro funciona solo, sino el audiolibro le potencia eso. Entonces, me resuena mucho lo que dices porque
O sea, que cuando te metes en la historia con la actuación, y viene mucho de la honestidad. Yo siento que yo, que soy director, me pasa mucho eso. Cuando estoy trabajando con actores, es como que déjame buscar la manera más honesta que él pueda decir, representar a ese personaje. Exacto. Entonces le digo, ¿sabes? Qué sé yo, hay distintos recursos para que, mira, como con alguien en el colegio que te hacía esto, qué sé yo, buscar de alguna Sí, manera conexión honestidad. humana. Sí. Esa... Si tú tienes un podcast honesto y auténtico y tienes periódica una semana, dos a la semana, ¿qué otras cosas técnicas crees que hacen que ayude que funcione? ¿Crees que la parte del video como se ve o la duración? Es que los podcasts como son algo que amo del podcast y también por eso creo que le va a ir súper bien y para mí es como la nueva tele, o sea, leí un artículo que me pasó un pana que hablaba de liquid content. Entonces, siento que el podcast es un formato que se adapta muy bien porque nació en el contexto digital al líquido. Es decir, un podcast puede vivir en clips en social media y ya, y para eso tiene que tener video, ¿no? Para que la gente consuma, así sean 3 minutos en total de las ideas principales, pero te enteraste, no sé, que las mujeres ahora tienen derechos y no pueden ser vendidas para matrimonio infantil en Oaxaca en 3 minutos. O sea, como que no hizo falta más y ahí ya yo creo que ya eso es una escucha de podcast también. Sí. O sea, no necesariamente te tienes que lanzar los 6 episodios de 30 minutos. Como que yo creo que ahora todo el mundo consume un podcast al meterse en TikTok o en Instagram, como que scrolleando los clips. Ya ahí eso es parte de un podcast exitoso, a mi parecer. Pueden diferir las distintas personas. Pero creo entonces que hay fenómenos como estos podcasts que duran 2 horas y te cuentan todo y es la persona que creo yo que quiere, no sé, limpiar su casa y sentir que está acompañado y que una tarea tediosa se vuelva más ligera. O están las personas que en verdad el podcast más escuchado del mundo es The Daily por mucho tiempo, bueno, el Joe Rogan y todas estas otras cosas, pero The Daily siempre ha estado en el top ranking de las cosas gringas porque en muy poco tiempo te cuenta un análisis espectacular de la actualidad política y eso es muy valioso. Entonces, a mí no me gusta hablar como de fórmulas o decir, no, un buen podcast tiene que durar 30 minutos o 45, o... Pero si tú quieres vivir de hacer podcast, ahí empieza otra jugada, ¿no? Que es, bueno, necesitas sponsors y que las marcas se sumen. Entonces, para una marca y para vender anuncios necesitas por lo menos 3 cortes de pre-roll, mid-roll y end-roll. O sea, como que esos anuncios que van a entrar ahí, cónchale, si haces un podcast de 2 minutos, no vas a poder vender mucha publicidad ahí. Tienes que pensar en vender la publicidad de otra manera. Quizás es product placement en 2 minutos e igual funciona. Entonces creo que va más de eso, como de, si quieres vivir de esto, sin dejar de ser auténtico y genuino en ese llamado a conectar con alguien, con esto que quieres contar o que quieres comunicar a través de un podcast, de qué manera lo financio y de qué manera le meto, ¿no? Como las distintas capas de... Sí, tiene sentido lo que dices, porque también viene un poco con la respuesta que diste antes de que la duración no es como una película. Puede haber películas de 20 minutos, películas de 3 horas. Entonces, depende del tipo de película si yo me quiero lanzar esa película y escucharla. Claro. Pero ahora que hablaste del podcast exitoso o vivir del podcast, ¿qué es para ti un podcast del que puedes vivir? ¿Es un número de ingresos al mes? Es que depende demasiado. O sea, poder vivir es que te paguen por tu chamba, ¿no? Por hacer el podcast. Entonces, hay desde podcasts que viven de fondos blandos, así como, no sé, de un instituto que paga la investigación de los textiles, cómo viven en México, en las comunidades de Veracruz. Y hay un instituto que está dispuesto a darte plata para que tú hagas esa investigación y lo comuniques y no te exige que, no sé, que le llegue a más de 50.000 personas o whatever. Y luego está la gente que desde la independencia monta su cosa en YouTube y en Spotify, que no sé cómo es tu caso, pero me encantaría que nos cuentes tú también cómo lo monetizas por views, por volumen. Pues sí, o sea, justo por eso me da curiosidad, porque yo creo que en el punto que está este podcast no es de monetización masiva por las plays, ¿no? A mí lo que me ha funcionado, a mí me pasa algo que los Reels le va muy bien en redes sociales, en TikTok y en Instagram, no de todos los capítulos, pero de muchos, y el capítulo de largo formato no tiene tantos views. Pero también depende de muchas cosas, o sea, por ejemplo, es justo por eso te pregunto eso, ¿qué es un podcast exitoso? Porque si es de nicho, como yo siento que este podcast es muy de nicho, ¿cuánto se considera exitoso versus algo masivo que habla de algo que todo el mundo habla? Pero cuando estamos hablando de cine independiente, me parece que es algo más cerrado, ¿no? Entonces,
¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo clasificas que este podcast funciona o no funciona? Es que son objetivos como que muy distintos. ¿Cuál es tu objetivo con este podcast? ¿Mantener viva una industria de cineastas venezolanos en la diáspora? Coño, si te están escuchando las 200 personas que hacen cine venezolanas en todas partes del mundo, es un podcast exitoso, ¿no? O sea, como que, ¿cuál es tu objetivo con ese podcast? Claro. Pues en mi caso ha evolucionado, ¿no? Ok. Como que yo tengo una página web, un blog de hace 1000 años, o sea, del 2014, creo que el 2010 lo hice, y que compartía cosas de cine que iba aprendiendo. Entonces, claro, eso fue evolucionando porque ya la gente no lee tanto en internet, sino ve videos. Hace ya 2 años comencé a hacer contenido, o 3 años comencé a hacer contenido en redes sociales de cine, educando cine. Y esto tiene ya un año, creo que ya cumplió un año en estos días este podcast. Entonces, comenzó con mi manera de permear todo lo que yo sé y sacar información y se fue evolucionando a qué chido es hablar con gente nueva y aprender cosas nuevas y hacer contactos nuevos. Y ahorita está en un lugar donde simplemente disfruto conocer gente nueva y la paso bien y no es algo costoso porque lo hago con mis equipos, apenas te vas lo edito. Perfecto. Y como que se ha convertido en un podcast para hacer relaciones y conocer gente y aprender de mi parte. Entonces, si yo lo tuviese que clasificar como exitoso, no me da suficiente dinero para vivir, Ok. pero me da otras cosas que disfruto, como esto de Entonces conocer sí es gente. exitoso, ¿no? O sea, Entonces, yo siento que el simple hecho que lo siga haciendo ya se pudiese considerar exitoso después de 50 capítulos. Entonces, claro, es difícil porque ¿cuántos podcasts hay ahorita? ¿Cuántos podcasts están? no tengo idea. O ¿Cuántas? sea, no, es que es un número tan difícil. Pero sí sé que también eso es lo lindo del formato y eso es lo que me gusta, que es accesible. O sea, es algo que en verdad cualquier persona que quiera hablar de algo y lo quiera subir y se atreva a Sí. y quiera tener esa consistencia puede hacerlo. Luego, si lo quieres tomar como una entrada económica, bueno, pues es como cuando abres un restaurante, me imagino, ¿no? Como que tienes que pensar en un modelo de negocio, en proveedores, o sea, cuánto necesito ganar para poder seguirlo haciendo. Es que se convierte en Pero, otra cosa. claro, Por ejemplo, una persona que le gustó el podcast, un productor, me dijo, me gustaría involucrar en el podcast, pero vamos a hacerlo en un estudio y vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Entonces dije, "Güey, ya pierde todo el sentido por lo que lo disfruto. Ahora, si gano X cantidad de millones de pesos, sí, vamos. Pero claro. si es una cosa donde no es tan llamativo la parte monetaria, yo prefiero estar en mi casa y la gente viene y hablo pendejadas por 1 hora y ya está. Entonces, yo no sé, ¿tú crees que esto del podcast va a evolucionar hacia otro lado? O sea, ahorita, digamos, Está evolucionando ya hacia otro lado. O sea, hay un montón de podcasts que giran y tienen episodios en vivo y la gente paga el merch y están suscritos. De hecho, el fenómeno del podcast venezolano a mí me fascina porque, bueno, somos un país que medio desapareció del mapa, no había Spotify hasta hace poco. Luego estaba Spotify, pero no había acceso a los podcasts. Entonces hay fenómenos tipo los chamos de Escuela de Nada que, o sea, viven de eso y tienen a un montón de suscriptores. Están los Joda Chica, están los del Cuartico, o sea, hay un montón de gente que lo está haciendo súper bien sin tener, no sé, en Argentina, por ejemplo, hay como una oficina para hacer un podcast, si tú quisieras, o sea, hay una estructura en España también del Estado que te ayuda a hacer un podcast, pero que de toda esta gente que viene de la comedia o desde otros espacios, que gira hace ya años con su podcast, venden merch, han tenido un montón de patrocinios, entonces es como, yo creo que definitivamente es como una nueva especie de tele, o sea, de tele digital, casi y el ya que formato. mencionaste mercancía, ¿por qué no enumeramos las distintas maneras de monetizar un podcast? Bueno, por views, que es la más compleja porque tienes que apostar a volumen, ¿no? Y creo yo que algo muy poderoso que no hay que subestimar es que el podcast definitivamente funciona también con audiencias de nicho. O sea, algo poderoso para una marca es decir, yo le quiero llegar a los 200 venezolanos que les interesa el cine. Es el podcast, ven, como es el único que sabe hacer esa vaina, pues vámonos con él. ¿Sabes? Eso como que tiene mucho valor y no hay que menospreciarlo. O sea, lo definido que puedes targetear a una audiencia de podcast. Porque al final, ¿qué es otra cosa que para mí define un podcast? Que genera comunidad. O sea, es algo en el que la gente te puede dar comentarios, te puede escribir en las redes sociales. Muchos podcasts hacen un newsletter que te invita como a estos eventos. Puedes hacer encuentros de, no sé, hay podcasts que son clubes de lectura, que cada 4 episodios se ven en vivo en una librería
y comentan el libro que se están Bueno. leyendo. Entonces, ¿qué pasa si tu podcast lo acompañas de un cineclub y vamos a ver las 5 películas venezolanas más increíbles del 2025, porque no se vieron en salas de cine, y tú desde tu podcast te encargas de que eso pase? Claro. Coño, es un valor agregado finísimo que, por decir cualquier locura, Santa Teresa podría decir, claro que sí, yo hago la barra esa noche porque es un cine, estamos, no sé, valorando el cine venezolano fuera, ¿sabes? Como que obvio que me quiero sumar a esto. Pero bueno, entonces a volumen por el CPM de views en todas las plataformas, por suscripciones, que también Como puedes hacerlo en Patreon, puedes hacerlo en el Como mismo Patreon. YouTube, haces un contenido al que solo tiene acceso Exclusivo. la gente que te paga para verlo. También se pueden monetizar, bueno, en las redes sociales. Luego, sponsorships, o sea, marcas, gente que se quiera sumar, apoyarte y anunciarlo. Vender mercancía, hacer giras, Claro. eventos en vivo. También el podcast, dependiendo del tema, a veces va muy bien con hacer educación en línea. Entonces, no sé, hay un podcast que a mí me parece un espectáculo que se llama Psicología al Desnudo, que es no sé si lo ubicas, uno de los podcasts más escuchados en español de una psicóloga argentina, que en realidad fue su herramienta de marketing para promocionar sus servicios como psicóloga. Y terminó convirtiéndose en un boom. La vaina fue espectacular, como que todo el mundo escucha ese podcast, aprende y le trae muchos pacientes. Wow. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Como dependiendo de lo que tú sepas hacer, bueno, esto te puede abrir otras puertas. Entonces, también a veces el podcast puede ser como esta especie de herramienta de marketing para otras cosas, ¿no? Sí. Creo que esas son las que se me ocurren. Sí. Hay gente que luego hace, o sea, proof of concepts también. Ahorita que tu podcast es de cine, ha pasado, se hace el podcast primero porque es mucho más barato, le va súper bien y luego lo logras vender a una plataforma y haces la peli, la serie, lo que sea que quieras hacer. Porque bueno, solo se está haciendo en audio quizás, Claro. y hacer una escena de unos helicópteros que llegan a una isla, taca, taca, taca. Claro, entonces es todo mucho por más audio. barato, ¿no? Hacerlo Claro. solo en audio. O sea, sería como una novela de esas, como esas Una ficciones, ficción sonora. como un audiolibro de una película. Sí, o una ficción, o sea, se llaman ficciones Se llama sonoras. ficción sonora. Oye, ¿y en el rango de qué van estos patrocinantes de podcast? ¿Cuánto puede pagar una marca por estar en tu podcast, más o menos? No, hay de todo, ahí sí que no, Hay no desde podemos 2.000 tirar. pesos. No. O sea, sí, hay gente que te da intercambio, que te mandan productos, no sé, te mandan las cámaras para hacer podcast y ya. Hay gente que paga millones por estar en podcast gigantes, como, no sé, las Alucines, Sí, claro, estos claro. podcasts, es como estar en un programa de tele, o sea, la gente te paga un sponsorship fuerte. Y si hablamos un poquito del mercadeo, porque yo también retroalimento mi podcast con mi contenido educativo en redes sociales, entonces como que están todos, se alimentan entre sí. Pero si yo soy un mortal y comencé un podcast y tengo un episodio, 10 episodios, lo que sea, en YouTube, ¿cuál es la mejor manera de mercadear? ¿Tú crees que hay una técnica del algoritmo, hay maneras de que funcione mejor? O sea, algo que se dice mucho en la industria es que quien escucha un podcast y le recomiendan en ese podcast que ya él escucha otro, es mucho más fácil que salte a que alguien esté scrolleando en TikTok y se pase de TikTok a escucharte. Entonces, una manera muy cool de promocionar podcast es hacer esto que llaman los gringos cross promotion. Es decir, Ibarreche, Peli de la Semana, qué sé yo, los que hablan de cine en México. Tú quieres tener más gente en México que sepa de ti, coño, trata de tener un episodio que te empiecen a invitar a los otros podcasts que hablan de cine. Y ahí tú dices, es que yo hago esto distinto y mi contenido ofrece esto, esto, esto. Es mucho más fácil convertir audiencia yendo a otros podcasts Qué loco, parecidos. pero eso funcionaría entonces si yo voy a Pelis de la Semana, pero voy al podcast de él más que yo esté en un video de él de Instagram. O sea, porque si es la misma plataforma, en Instagram me pone videos cortos, entonces no sería lo mismo. Tendría que estar en el podcast de Sí, él. puede ser. O si la gente que ya está acostumbrada a hacer el esfuerzo de escucharlo todo el tiempo, te ve en el Instagram, bueno, es una persona que ya es usuaria de podcast, a eso me refiero un poco. Claro, claro. Como que no es que estás convirtiendo un usuario, sino que te estás metiendo Interesante. con audiencias que ya están acostumbradas a escuchar podcast. Claro. Y bueno, luego está todo el mundo de las redes sociales, pero también hay de todo. Ahorita acaban de sacar un documental como súper nicho que justamente los clips donde mejor convertían era en WhatsApp.
O sea, hacían grupos de distribución en WhatsApp de compartir, salió un nuevo episodio, escúchenlo, y se lo mandaban a todos los grupos de gente que le podía interesar este documental, y la mayor cantidad de escuchas vino de WhatsApp, no de Instagram, ni de TikTok, ni de los shorts de YouTube. Bueno, sabes que también con mi contenido, yo también hice un grupo de cineastas independientes, que son como 300 personas, pero también hice eso, pero claro, no lo he visto como una herramienta para promocionar cada episodio. Podría hacerlo. Pero O es sea, spam. si les estás dando, sin que sea spam. De repente este episodio que estamos haciendo es muy de podcast, pero si hay uno que hiciste con, no sé, un carajo que elige las mejores películas para el Festival de Guadalajara o para... Esto la tuve ya antes de ti. Ah, mira, no sabía, y la pegué. Coño, a esas personas les estás haciendo un favor, les estás añadiendo valor de decirle, te estoy dando los tips para que quedes en el próximo Festival de Guadalajara. Eso yo te lo agradecería un montón si Pues me sí. llega por WhatsApp. Bueno, otra cosa que está padre es que me llega muy frecuente gente por Instagram escribiéndome mensajes, ay, Sol, te quiero agradecer por tu contenido, me ayuda un montón. Y eso sí funciona, sí te motiva a que, esto sí les llega a alguien, sí sirve para algo. Pero mira, hablando de cosas más específicas, yo personalmente he probado con mis videos cortos en redes sociales todo el tema del póster, de los hashtags, y he variado para ver si en verdad sirve o no sirve. Ok. Y mi experiencia no sirve para nada. Los hashtags. Los hashtags y los pósters no sirven para nada. ¿Cómo Sí. los póster, perdón? O sea, tú ves un thumbnail, no póster, Ajá. un thumbnail. Ah, perdón, pensaba en los pósters de las películas y yo... No, de los videos cortos que hago para Ok, Instagram. ok. Y me he dado cuenta que es una falacia, que si tu video es bueno, le va a ir bien. Si tu video es normal, no le va a ir bien. Sí, los puede ayudar quizás un 3%, pero no lo puede ayudar Ok. mucho. ¿Tú en los podcasts has visto algo relevante con eso? Sí, pero creo que porque en YouTube o en Sí, Spotify el thumbnail importa muchísimo. Sí. Compites con demasiadas cosas que están de este tamañito. Entonces, mientras más al grano vayas con el thumbnail y más claro se vea en el tamaño más reducido, mejor te va a ir. Entonces, O sea, ¿cuáles son tus consejos para un buen póster? el thumbnail. Ajá, sí, Perdón, lo thumbnail, llamamos póster, diferente, sí, pero... sí. O sea, la imagen con la que ves. Ajá. Bueno, además creo que esto va cambiando. Hay modas. Ahorita hay una vaina que todo parece como hecho con IA. Entonces, Sí, y a las todo caras y la falso, sí. huevona, sí. Raro, pero sí creo que tiene que ser algo que lo pruebes en el mini tamañito de Spotify, el más chiquito, y se pueda leer. Y no sé, dependiendo de lo que vaya tu podcast. Si estás trayendo a gente famosa, pues que las fotitos sean las dos caritas de esos dos panas que van a jalar audiencia. Si es un concepto medio abstracto, bueno, trata de tener una imagen que por más chiquita que sea, se entienda. Pero es un rollo casi que de lectura, lo que yo veo que funciona, o sea, lo que sí hace la diferencia en nuestros... ¿Y crees que hay un máximo cantidad de palabras? 6 palabras. Sí hay esas prácticas. Yo no soy la que hace eso en la empresa, o sea, yo no estoy haciendo yo los Sí, claro, thumbnails, claro. pero sí, tenemos grupos dentro, o sea, como que grupos en Podex que están pendientes de empaquetado del podcast. O sea, eso sí hace la diferencia según ellos. Según ellos. No, yo creo que en No es mi YouTube sí. expertise. Bueno, en YouTube tú puedes ver cuánta gente le dio clic dependiendo de las impresiones que se dio. Puedes poner dos portadas distintas y probar. Ajá, yo eso lo he hecho. Por eso te digo, eso lo he hecho y... Y han sido muy distintas entre sí. Porque esa es la otra, uno se enamora de su producto, de su diseño gráfico, Sí, y luego pues- como papá andas y que, ay, está bella, no, y tal. Pero la vaina es, ¿de verdad te estás atreviendo a probar qué jala y qué no jala? No, yo pruebo todas las portadas y en Instagram también pongo los trial reels, a ver cuál reel le da mejor. Y sí hay diferencias, pero en YouTube con las portadas no he visto tanto porque siento que no pruebo cosas tan distintas. No es que Eso pongo es un lo que tienes que gatito. hacer. Sí, tienes que Sí, hacer. como que pone... Entonces, quizás una práctica que estaría padre es eso, un gatito y pones el título y ya está. Sí, tienes que probar cosas que no sean las, o sea, que de verdad tú digas A y B, no es Claro, A punto uno. sí, Ajá. exacto. Eso es un buen consejo. Sí, sí. Y hablando ya de las plataformas, ¿qué plataforma funciona mejor para ti? Es que no es para mí, sino creo que donde la gente esté. O sea, creo que algo que es un poco... Sí, es entender dónde está quien te escucha. Entonces, cuando uno hace podcast como un formato digital, ¿qué hacemos nosotros? Estamos en todos los lugares donde la gente escucha podcast. Eso es como lo que hemos tratado de hacer. Luego, México consume un montón de YouTube. O sea, si estamos hablando de México, pero ¿dónde está tu público? Creo que ahí es donde tienes... dependiendo de eso es que te va a funcionar más o menos una plataforma. O sea, pensar que en Venezuela la gente te va a ver en Spotify es imposible. O sea, Spotify Claro. tiene un año que entró al mercado.
Antes era con VPN, ilegal, y vaina, Sí, era un era un peo. pedo. Mi hermana tenía ese pedo. Ajá, y Pero- estaba ese pedo siempre. Y yo que hacía podcast, bueno, que sigo haciendo podcast, era mi mamá, quiero escucharte, ¿cómo hago? Cuando le hacía algo exclusivo a Spotify no podía. Claro. Entonces, creo que la plataforma va a depender mucho de a quién le quieres llegar. Si estás hablando del público mainstream y quieres ser masivo, bueno, de repente vete por YouTube. Pero hay gente que, no sé, estás haciendo un podcast de música y de score y de cómo suena y la gente súper mamadora con la huevonada de que suena mejor, vete a Apple Podcast, pues, y te lanzas. ¿Cuál crees tú que son los perfiles de las distintas plataformas? Masividad y alcance así tutirimundachi, creo que es YouTube, con un fuerte componente en video. Creo que luego quien escucha podcast, más de los que son solo audio documentales, se dividen un poco más entre Spotify. México, Apple no tiene mucha penetración, pero bueno, sí tengo estos amigos, no sé si te pasa, que escuchan música en Apple porque Sí, sí, supuestamente son suena 20 intelectuales. veces mejor. Entonces también escucharían el podcast ahí, me imagino. A mí me pasa algo loco. Yo tengo en Amazon, es del que más escuchan por alguna puta razón de... Bueno, ya Entonces sabes. me intriga. Y también hay un montón luego de capas, tipo, hay gente que por política no está con Spotify, hay gente que, o sea, hay como muchos layers de, Quizás los empleados de Amazon todos escuchan en Amazon. por Prime. O sea, Sí, porque sí. a la gente le interesa hacer cine desde Amazon, Sí, no lo sé. quién sabe, puede ser algo así. ¿Y cuánto tiempo necesita un podcast, en tu opinión, para arrancar? Al menos año y medio. Yo el otro día me deprimí porque vi, claro, era otra época, pero que yo... Depende, hay formatos que han pegado Claro, del no, techo a las 2 semanas, o sea, Sí. pasa. Claro, son como esos outliers, esos excepciones que pasan. Pero yo he escuchado desde 1 año hasta 5 años para que el podcast comience a arrancar. Entonces, Tengo amigas haciendo shows muy buenos hace como 4 años y ahora es que están viviendo eso. Sí, sí, es verdad. Y shows increíbles, que no tienen nada que cuestionarles. Me encanta, le ponen el 300%, pero bueno. no ha encontrado su público. Bueno, ya lo O encontraron, sí, pero tardaron pero 4 no es años. suficientemente masivo para que una marca grande te pague, o te pagan, pero no te da para vivir de eso todavía y tienes que tener 2 trabajos. Y yo sé que depende, más de si depende del podcast, pero ¿cuántos números tú crees que es aceptable para una marca que entre en tu podcast como patrocinante, ya con dinero, no con intercambio? Depende demasiado de los objetivos de No esa puedes marca. decir depende más en este podcast. Coño, pero es que es verdad, o sea, no te puedo decir de que, ay, sí. No, pero dame un ejemplo, o sea, digamos un podcast de nicho. Coño, arriba de los 25.000 listens, quizás, por Ajá, episodio. ¿Y esos 25.000 listens es dividido en todas las plataformas o en la principal, en la que tiene más? Piénsalo así, o sea, piensa que tú estás compitiendo con varios formatos digitales. Es decir, ¿por qué yo te daría a ti el dinero si yo se lo puedo dar a, volvamos con el ejemplo de Peli de la semana, que yo veo que ese carajo monta un reel y le llega a 125.000 personas? Entonces, ¿qué valor añadido tienes tú? Esa es tu competencia, que no es lo mismo. Sabemos que hacer un podcast es mucho más trabajo, no es lo mismo que una cosa que dura 1 minuto, pero bueno, sí estás compitiendo con todos esos otros formatos digitales, ¿no? Sí, es eso. O sea, si uno tiene. Yo vi que tú estuviste involucrada en un podcast de la violencia femenina, algo así, o algo. Las mujeres valientes. Ajá, Las Mujeres Valientes. Sí. ¿De qué trataba ese? Ese es un podcast espectacular que ideó Nayeli López Reyes, que es una mujer tallerista triqui de una comunidad en San Martín, que se llama San Martín y Tunyosa, en Oaxaca. Y ella participó en un programa que hacía Spotify que se llama Sound Up, en el que aplicaron 300 mujeres y quedaron solo 10 para aprender cómo hacer un podcast. Oronda estuvo mentoreando el proceso y al final ganaron 2 chicas, Jessica y Naye, y hicimos esos 2 podcasts. El de Nayeli es un podcast en el que ella se preguntó por qué vendían a las mujeres en su pueblo para el matrimonio. Y la mayoría de estas mujeres tenían 13 años, 15 años. O sea, el matrimonio infantil era legal por usos y costumbres en México hasta el año pasado, que cambió esa ley. Entonces es durísimo, ¿no? Pero se me fue porque me estabas preguntando. Pero entonces eso me parece que es, por supuesto, más de nicho que alguien hablando de amor o pareja o lo que sea. Claro. Entonces, un podcast como ese, ¿qué se espera para que sea un podcast que resuene? ¿Qué es lo que tú como productora esperas de eso? ¿O te gustaría? Ese podcast resonó porque se ganó un premio muy importante que fue el premio Gabo, que es el premio de la Fundación Gabriel García Márquez, en el que
mucha más gente se terminó de enterar de lo que era ese podcast, ¿no? Y bueno, también era una iniciativa en conjunto con Spotify, entonces Spotify a veces te da push en editorial y recomienda tu show, y eso es una manera también muy cool de hacer que un contenido resalte, ¿no? De repente, si tú tienes algo único, tú vas y le dices a Spotify, le puedes decir a Apple Podcast, a Amazon Music, a las plataformas, ayúdame, quiero que me descubra más gente. Y eso es otra manera de hacer crecer tu proyecto. Y fíjate algo, yo la manera que promuevo esto más son por los reels. Al episodio que tiene un reel que le va bien es el episodio que tiene generalmente más views. La traducción es, o sea, no sé, de 100 a 1, algo similar a 1, es súper baja, pero... entonces, digamos que si tú tienes un reel exitoso, es la manera que yo tengo un episodio exitoso. Entonces, ¿qué otra manera para mercadear crees tú? Porque, por ejemplo, yo siento como espectador que si yo veo el tráiler de un podcast, un tráiler no me importa. O sea, más un clip que me agarró que eso. Pero el clip me va a lanzar solo la gente que estoy viendo en ese clip o el episodio de ese clip. Entonces, ¿qué estrategia tú aconsejas para ese tipo de cosas? Lo que te decía, hacer promoción en comunidad, La o sea, cola, en cross. otros podcasts, o te vas a un festival de cine donde sabes que puedes dar a conocer tu proyecto, o sea, o haces un newsletter también, como que mandar por mail, o mandas al grupo de WhatsApp de cineastas. O sea, como que tienes que ir buscando dónde está la gente que te escucha y cuál es esa nueva gente a la que quieres llegar. Y en función a eso vas desarrollando estrategias. ¿Tú crees que tener gente famosa influye de muy grande o muy poquito a tener espectadores? Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, hay un podcast que hacemos que es el Club del Cringe, que es de invitados, y sí afecta quién viene al show, pero también la gente lo ve por nuestra host. O sea, ella, la manera en la que entrevista, la manera en la que te cagas de risa con cada pregunta que hace, sus ocurrencias, tú estás allí por ella, esperando, o sea, la gente probablemente está acá por ti, no, a mí no me conocen. Claro. Pero si hay gente que está pendiente de lo que yo estoy haciendo, probablemente te añada audiencia. Entonces, sí es una estrategia que se usa mucho. Pero tú crees que, porque ahorita pasa todo con los influencers, y yo que estoy trabajando mucho en cine y mis comerciales, siempre quieren un influencer. Pero a mí me parece, mi opinión es, a ver qué te parece a ti, que la única manera que ese influencer te traiga gente a tu podcast, a tu comercial, a tu producto, lo que sea, es si la marca de ese influencer tiene algo que ver con eso. Pues o sea, si yo claro. traigo a alguien aquí famoso y es un cocinero, quizás no funciona tanto como si traigo a un director famoso, por supuesto. Entonces, hay como esta fetiche de querer trabajar con gente famosa cuando en verdad no importa si la persona es famosa, si la marca de la persona se acopla a lo que tú estás hablando. Sin duda va por ahí. Y muchas veces hay gente famosísima que no jala como tú esperas. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Dame un ejemplo. O sea, no digas nombres, pero dame un ejemplo de que tuvieron, no sé, 10.000 views versus 200.000 views que esperaban, qué sé yo. Literal, sí. Hay proyectos en los que trabajas con gente que tiene millones de seguidores y la gente quizás no lo quiere ver en un podcast. Quizás eres famoso por... Claro, por tus fotos sin camisa. O la gente te quiere en formato corto, no le gustas hablando largo. Le gusta verte en un minuto y ya. Y no le interesas más. O sea, como que hay de todo, ¿no? Y creo que eso también es el pego con los influencers y esta era medio Black Mirror en la que vivimos que todo es por números, likes. O sea, yo me desinstalé el Instagram del celular en enero por todo el pedo de Venezuela. Cuando mi mamá me llamó y me dijo, están bombardeando, yo me empecé a volver loca, porque al final soy periodista, y retuiteé una foto de Maduro que era de IA, o sea, la puse y luego fue como, ¿qué te pasa? O sea, tú estudiaste periodismo, ¿qué es esto? ¿Cómo coño caíste tan bajo, Manuela Gol pensado? Y me sentí horrible y dije, ¿sabes qué? El mundo está raro. Yo chambeo con las redes sociales, pero yo me voy a lanzar un detox del celular por lo menos. Y no lo he vuelto a instalar en el teléfono. Meses. Y soy mucho más feliz de Sin lo que duda. era. O sea, mis niveles de estrés y de ansiedad bajaron. O sea, ahorita cuando estoy aburrida, hago lo que sea. Leo, juego una vaina para el cerebro en el New York Times, un Spelling Bee, que es un jueguito que amo. Sí. Pero sí creo que estamos como que un poco locos con esta cultura de la inmediatez y del like y del estímulo. Entonces, yo hasta siento que la vaina va a ser al revés. Como que va a ser más cool el bicho que tiene 5.000 followers, pero los 5.000 followers que tú sabes que son de verdad y que te responden a la vaina masiva de 12 millones, pero que pueden ser bots, o son 12 millones, pero que en verdad hay tanta gente que tiene 15 millones de followers que ya no importa nada. Sí, o sea, no importa, da estás igual. tan... Yo siento que estamos empalagados de contenido, o sea, es too much.
Sí, es O por lo menos para mí, no sé No, si yo estoy siendo muy New Age no, aquí. yo me siento creo que somos la misma generación. Yo me siento completamente igual Sí, ok. y yo he borrado Instagram un par de veces, pero lo termino descargando porque tengo que montar este video. Entonces lo que he hecho en el pasado es, tengo que hacer todos los videos, los programas, schedule, para que se monten pero termino bajando porque necesito hacer algo que no puedo hacer En en el la compu. browser. La compu es una ladilla. Entonces es una Sí, mía sí, y sí. lo hacen a A propósito para que propósito. tengas que descargarlo. Entonces, No, y cuando yo vi la demanda a Mark Zuckerberg de culpable, porque tú estás haciendo plataformas que son adictivas, fue como, bro, claro, sí, para mí claro es que una droga. Sí. y, ¿sabes? Dije, ya va. Pero claro, nuestros trabajos todos dependen Depende de de eso. esos lugares. Entonces, bueno, sí creo que hay que tener un vínculo con eso, pero también un poco con pinza. Y Sí. cuando una marca o cuando quien sea que quiere trabajar contigo te empieza a hablar en esos términos, yo creo que uno puede hablar de cosas más importantes, ¿no? Como de objetivos de comunicación, de hablar de temas dificilísimos que quizás no puedes hablar en un comercial. Y por eso tiene sentido hacer un podcast en el que, no sé, ahorita hicimos una colaboración con Buscapina Fem de cosas de la menstruación y el fútbol femenil. Que coño, que eso está mucho más fino hacerlo en 30, 40 minutos, entrevistando a las futbolistas del club que se joden el ligamento cruzado y nadie sabe que eso pasa porque es que las mujeres son distintas. O sea, como que creo que eso no da para hablarlo en un reel ni con un influencer en 5 segundos, ¿sabes? Como, Pero es que es horrible porque no te pasa, a mí me pasa ahora en el subconsciente donde yo mismo me cuestiono, donde le pregunto, conozco a alguien de la industria, un DP, y le pregunto su Instagram y se lo agrego y veo que tiene 200 followers y inmediatamente pienso, este tipo es un idiota, este tipo no es nadie. Y inmediatamente me corrijo, güey, no tiene nada que ver eso con... Entonces siento que nos ha contaminado la mente toda esa mierda donde ya es un punto de partida, es un currency, es una moneda. sí, sí, sí. Y Y todos así, ¿no? Un poco vivimos como, bueno, la sociedad del espectáculo, la vaina. O sea, en LinkedIn, que posteas, qué tal. Que creo yo, hay que hacerlo con autenticidad, o sea, con esta cosa de verdad. Para mí es importante que en mi LinkedIn sepan que México es el país con el engagement más alto del planeta en escucha de podcast. O sea, 66% de los usuarios de Internet son high listeners de podcast. O sea, gente que escucha más de 1 o 2 a la semana. Para mí eso, yo de verdad lo quiero compartir porque casi que soy medio, parezco una preacher del sí. formato, ¿no? Como que de verdad lo amo, se me hace íntimo, se me hace potente, poderoso, con todos estos estímulos. Yo no sé si tú eres igual, pero yo cuando escucho un podcast no hago más, o sea, hago otra cosa, pero que me permita prestarle toda mi Sí, atención. multitasking no se puede. No es Tiene como ser que me algo pongo a mecánico. trabajar, Sí, no, tiene claro. que ser mecánico. Pero tú sabes lo difícil que es eso hoy en día, de dedicarle una hora de tu atención a algo, sin interrumpir, sin No agarrar el existe. teléfono. Sí, no existe. Coño, creo que muy pocas cosas lo logran. El podcast es una de ellas. Y para mí eso es súper valioso. Lo logran, yo leo mucho, lo logran los libros, creo que los audiolibros y el podcast. El problema es que yo siento que igual los libros, los audiolibros, el podcast, pero igual tienen que ser buenos. Entonces, si no Obvio. lo pierdes ahí mismo. Entonces, Obvio. ese es el tema, porque encontrar un podcast nuevo que te guste tarda un rato, no es... O sea, no sé, me ha pasado mucho que comienzo uno, a los 3 minutos lo dejo, lo otro. Pero qué rico cuando te quedas enganchado que la vaina es tipo, ¿No has no pude escuchado parar. el de Diana Uribe, la colombiana? Hace como podcast de historia. No. Güey, un éxito. Cada vez que voy a una ciudad, París, me busco Diana Uribe, Ay, qué fino. París, y seguro tiene una historia de eso y es una historia interesantísima, lindo. 1800. Ok, entonces yo soy un mortal. Tengo 20 años, soy, no sé si quiero entrar a la universidad, siento que todo el mundo me dice que soy simpático. ¿Qué necesito hacer para comenzar? Tus recomendaciones para comenzar el podcast hoy, o la semana que viene, o lo que sea. Piensa que es un maratón. Ah, bueno, depende. ¿Es un podcast conversacional? ¿Es un podcast así de entrevistas? Sí. ¿O es un documental? O sea, ¿qué tipo de No, podcast? sí, como entrevista. Esto, una cosa sí. así. Ajá. Ajá, entiende que es un maratón, no puedes gastar todos los cartuchos comenzando la carrera. Eso significa invitados, temas, todo. Producción, costos, o sea, que sea algo autosustentable si lo estás haciendo tú a los 20 años. No es como que, tengo unos ahorros, me voy a ir a una casa productora, unos estudios y me voy a invertir un luquero en los primeros 10 episodios, porque esos primeros 10 episodios son darte a conocer. Y usualmente una temporada de podcast dura mínimo 20 y tienes que hacer por lo menos, como decíamos, 3 temporadas para generar una audiencia, ¿no? Yo llevo, como te dije, yo llevo ahorita 50 y algo y apenas 2, 3 personas me han pedido estar en el podcast. Entonces, ahorita es que medio estoy viendo y tuve que irme de viaje y se relentó un poco. Trato de sacar unos a la semana. Pero ahorita es que medio entiendo que la gente lo ve. Entonces, imagínate, Bueno. tienes que llegar
Pero ok, entonces sígueme recomendando cosas. Primero eso, carrera larga. No es que te tienes que quemarte todos los cartuchos en los primeros 10 episodios. Segundo, piensa en todos los modelos de llegarle a la gente que puedas, como hablábamos. Si es en un grupo de WhatsApp, si es en unos por email, por newsletter, si le haces las cuentas de redes sociales. O sea, tienes que tratar de llegarle a la gente donde sea que esté. Y ya, y que te lo tripees. Creo que genuinamente tienes que disfrutar hacer un podcast, porque si no, o sea, es demasiado trabajo. Es demasiado trabajo. Es un trabajo, no. La gente que piensa, ay, se prendes una cámara y lo pones y ya. Cero por ahí. Chambota, sí. Es una chambota y también respetar al oyente un poco, siento, ¿no? Como que si alguien está decidiendo escucharte por 30 minutos, una hora, bueno, ¿qué le estoy añadiendo a su vida? Eso que tú dices. Hay gente que me escribe gracias, bueno, claramente tú lo estás pensando cuando haces este proyecto. Quiero aportarle algo a una comunidad de lo que sea. Pensar en comunidad creo que es lindo del podcast. Pero eso está interesante lo que dijiste antes de que la manera que un podcast funciona es que creas comunidad. Entonces, adicional de los grupos de WhatsApp, ¿cuál es la mejor manera entonces de crear comunidad? Como ofrecer servicios gratis o intercambios con la audiencia. ¿Cómo? No, como estar ahí para la gente, o sea, en algo de comedia se me ocurre, puede ser, nosotros ahorita en el Club del Cringe metemos el cringe del pueblo, y es que la gente nos manda su momento más cringe de la vida y lo leemos en el show. Ok, como preguntas de espectadores. Puede ser por así, ejemplo. puede ser lo que dijimos, hacer un club de películas. Y es que, a mí me escuchan todos los meses 10 locos en la Ciudad de México, pero esos 10 locos y yo nos vemos y hablamos de terror. Qué interesante eso. O simplemente haces encuestas o lo que sea, o sea, como que te tomas el tiempo de leer los comentarios en YouTube y responderle a tu audiencia si no los quieres meter en el episodio porque no da el formato. Pero hay cosas bellísimas. Hay un podcast que yo amo que se llama Las Raras, que los vi presentarse en vivo y nos regalaron el vinil del soundtrack del podcast. Imagínate qué lindo, o sea, a ese nivel se puede llegar de artistry, ¿no? Como artesanalmente hablar de un podcast. Hay un podcast que yo amo que se llama Gastropolítica, de Maxi Guerra, y Maxi hizo luego una cosa llamada Mapa Antojadizo de Podcast, donde él recomendó sus podcasts favoritos. Eso también es generar comunidad, o sea, eso es apoyar a la misma comunidad podcastera, que a diferencia de la del cine, los que hacemos podcast seguimos siendo pocos y sigue siendo una comunidad muy abierta. O sea, tú llegas y le tocas la puerta a Maxi, que está en Uruguay, y probablemente Maxi te diga, sí, ok, cuéntame, ¿qué necesitas, Enrique? ¿De qué hablamos? Y te va a dar la entrevista. Claro, lo conoces, no es que vas a llamar a Joe Rogan, pues, Sí, claro. estas ligas de fama. Pero yo creo que en la industria sigue siendo un proceso como muy bonito y cercano el del podcast. ¿Y tú crees que, esto lo medio mencionaste antes, pero lo vuelvo a preguntar, ¿tú crees que Sí. yo debería, si soy un mortal, tengo 20 años, comenzar mi podcast, es conversacional, ¿tú crees que es más rentable o es más probable que elija un nicho muy específico que yo sé mucho o hable con la gente porque yo hablo con la gente súper bien y ya está? ¿Tú crees que irse de nicho te da un poquito más de probabilidad de tener audiencia? ¿O al revés? Creo que tienes que tener un diferencial. Ese diferencial puede ir por los dos lados. Puede ir por el tema de nicho, de hablar de un tema más específico, y entonces vamos a hablar de... Bueno, pero no sé si viste el streaming de los científicos en Argentina cuando estaban haciendo el descubrimiento de especies submarinistas. Ah, sí vi. ¿Cómo sí se vi. llamaba? Que estaban súper abajo y eran era un submarino. ¿Qué era? Sí, en las cámaras y estaban encontrando especies que nunca Especies se habían nuevas. Sí, visto. los vi un rato, sí. Yo Bueno, no eso es soy un bióloga. gran diferenciador, pero eso no cuenta. Claro que cuenta. No cuenta, estamos hablando de un ¿A quién mortal. se le haría hot la idea de unos científicos viendo nudibranquios? A nadie. O sea, como que si lo piensas, Claro. como que nadie, Netflix en su vida le diría, ah, sí, toma, científicos de la Patagonia, vayan y te streamen. Pero el planeta Tierra se puso a ver eso. ¿Por qué? Porque los bichos casi que yo no podía la emoción de lo que estábamos viendo, pero además la narración con la que esa bióloga marina te está diciendo, mírale las patitas, nunca antes visto. O sea, esa emoción, huevón, o sea, mira, te lo cuento y me erizo de recordarlo, porque como que, qué fino compartir esa pasión por algo. Entonces, a lo que voy. Si tú de verdad eres demasiado apasionado de un tema y logras ese ángulo,
puede ser que hables con todo tipo de humanos, pero con esa pasión y ese ángulo, eso sirve. O sea, no te estás yendo por un nicho, pero tienes un factor diferencial de algo que tú quieres compartir. No sé. Voy a entrevistar a todas las señoras que hacen quesadillas en la Ciudad de México porque a mí Manuela Baltasar, las quesadillas me parecen un patrimonio de la humanidad. Y yo necesito que el planeta Tierra entienda lo rica que es una quesadilla. Si te gustan las quesadillas. Me matan. Tostaditas, me gustan tostadas. Claro. Oye, ¿por qué no recomiendas tu podcast primero y después otro podcast que conozcas que te parece que está increíble? Bueno, en verdad no hacemos muchos, pero sí me encantaría que si quieren escuchar El Club del Cringe, es mi pana. Es de comedia y lo que hacemos es como viajes a la infancia de diarios, cartitas, que estas cosas que, no sé, yo siento que los humanos somos lo que somos desde que nacemos un poco y cuando nos vamos al pasado y a lo que escribíamos a los 7 años sin filtros, es muy potente las cosas que puedes ver, cuando te dan menos pena las cosas, cuando no había tantas redes sociales. Era un mundo divertido también y eso es lindo revivirlo. Y a ver, ¿qué estaba escuchando últimamente que me voló el cerebro? Hay una colombiana amiga, amada, que se llama Sara Trejos, que hizo una cosa muy divertida llamada Bananaverso. El nombre está bueno. Y es de algo que no te imaginas, es de las bananeras y el juicio de Chiquita Banana, o sea, es una cosa súper seria, pero Contaba con humor. sí, como con una voz y una reinterpretación de lo que es Latinoamérica, lo que significa el banano, el cambur, para nosotros, que está muy, muy chévere ese. Y el podcast que más me gustó el año pasado es uno que está en Audible nada más, que es por suscripción, sobre Fela Kuti. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Fela Kuti es un músico que a mí me fascina y es como toda la historia, es como el padre del Afrobeat, como este funky, como que se repetía mucho tu, 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 tum, tum, tum. Entonces, el podcast per se está hecho con 10 años de entrevistas, o sea, es una maravilla de investigación, pero a la vez se volvieron locos como con esta manera de hipnótica que tenía la música de Fela y lo hacen en el diseño sonoro. Entonces ellos te están explicando algo y terminas tú como que también hipnotizado en un trip metido, viviendo un poco lo que Fela hacía que vivieran sus músicos, por ejemplo, que podían pasar 24 horas tocando sin parar porque eran como esta especie de trance, ¿no? Que te hace vivir. El podcast está joya. Me lo vendiste bien. Chocolate. Está buenazo. Ese es mi ritual de cerrada.